Muy buenos días a todos, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más de lunes, después de haber tenido un fin de semana precioso. Estuve con nuestro hermano, el Pastor Rey, visitando la iglesia de Madrid. Y bueno, ha sido un tiempo, como siempre, cada vez que visitamos la iglesia de Madrid, es un tiempo muy bonito, es un tiempo muy hermoso. Y lo más importante, pudimos estar llevando el mensaje de salvación. Pudimos estar predicando, compartiendo la palabra del Señor. Y de la misma manera vamos a hacer en esta ocasión, en esta mañana, predicar, compartir, enseñar la palabra del Señor, que hoy va a estar basada en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 10, que dice así: Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Seguimos centrados en esa conversación que Jesús está teniendo con sus discípulos cuando ellos mostraron como un interés en saber quién iba a ser la persona más importante, en quién iba a ser la persona más grande allí en el reino de los cielos. Bueno, ya hemos visto hasta ahora varias cosas, como por ejemplo que lo primero que hizo el Señor antes de contestarles fue llamar a un niño, a un pequeño, y colocarlo en el medio de ellos, para decirles que si no se volvían y no se hacían como niños, no podrían entrar en el reino de los cielos. Jesús después les advirtió que nunca hagan tropezar a ninguno de esos pequeños. Que ya hemos visto también que esa palabra pequeños no solamente se está refiriendo a niños físicamente, sino sobre todo a los nuevos creyentes. Y luego Jesús deja claro, de hablar de que nosotros podemos hacer tropezar a otros para enfocarse en los autotropiezos, en los que nosotros podemos caer, ya sea a través de la mano, del pie o del ojo. Y ahora el Señor ya no solamente está diciendo que no hagamos caer a los más pequeños, sino que eleva aún más el nivel y habla del menosprecio a los pequeños. Jesús dice: cuídense de nunca despreciar a ningún pequeño. Ahora bien, nosotros conocemos esta historia que llega hasta el versículo 14 como la parábola de la oveja perdida. Pero cuando nosotros vamos, por ejemplo, hasta el Evangelio de Lucas, allí en el capítulo 15, desde el versículo 1 en adelante, vamos a encontrarnos también una parábola llamada así igual, la parábola de la oveja perdida. Pero aunque tenga el mismo título, quiero que tengas claro que no es la misma parábola. El contexto y sobre todo la audiencia a la que Jesús habla es totalmente diferente. En el Evangelio de Lucas, Jesús está hablando mientras que está rodeado de publicanos, pecadores, fariseos y escribas, y la finalidad de esa parábola es mostrar el amor de Dios hacia el perdido. Pero aquí en Mateo su audiencia son sus discípulos, que esto lo deja claro en el primer versículo de este capítulo 18. Y el fin de este mensaje, como vamos a ir viendo con el pasar los días, es que no podemos despreciar a los más pequeños. Y entendiendo esto vamos a comprender más en profundidad lo que Jesús nos quiere transmitir. El Señor le está hablando a sus discípulos, a personas que, ya en teoría deberían ser maduras en el Señor. Personas que ya tienen cierto conocimiento, que ya tienen un recorrido, ¿verdad? Personas que incluso ya tienen responsabilidades, ya tienen cargos. Y a ese tipo de personas les está diciendo que no desprecien, que no menosprecien a ningún pequeño. Menospreciar significa literalmente tener menos precio, tener menos valor. Así que Jesús les dice a esos discípulos que ya tienen madurez que no le quiten valor a los niños, que no menosprecien a las personas nuevas. Desgraciadamente en algunas ocasiones, gracias a Dios pocas ocasiones, pero algunas veces suele haber gente con aires de grandeza, aires de superioridad dentro de las iglesias. Creyentes que se creen más que otros, creyentes que piensan que por llevar más tiempo en la iglesia son más importantes que los demás. Pero quien piense así, quien piense de esta manera, es que todavía no ha entendido el Evangelio. El apóstol Pablo llegó a decir allí en la carta que le escribió a los filipenses en el capítulo 2 y en el versículo 3, que los creyentes tienen que estimar a los demás como superiores a sí mismos.
El desprecio dentro de la iglesia nunca jamás debería darse. Pero mira, también me he encontrado a veces un menosprecio, ¿cómo decirlo?, indirecto. Bueno, me explico. Un desprecio que no se hace con arrogancia, sino quizá de una manera involuntaria. Me viene a la mente, por ejemplo, el caso de una mujer que me dijo que estuvo frecuentando una iglesia durante bastantes meses, pero que nunca se sintió como bien recibida en esa iglesia. Ella decía, oye, no puedo decir que fuera menospreciada, pero sí es cierto que decía que esa iglesia era como hermética, era como cerrada. Los creyentes que llevaban mucho tiempo solo se relacionaban entre ellos y no dejaban que esos nuevos creyentes, que esas personas nuevas, pudieran formar parte de ellos. Y esto es un gravísimo error. Las personas cuando llegan a la iglesia, y más si lo hacen por primera vez, deberían sentirse como en su casa. Deberían sentirse amadas, recibidas, valoradas, apreciadas. Y eso es lo que Jesús está tratando aquí con los discípulos. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, dice el Señor. Pero fíjate ahora lo que continúa diciendo, porque el Señor dice, porque os digo que sus ángeles de los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. ¡Wow! Es increíble esta declaración por parte de Jesús. Porque aquí el Señor está revelando que hay ángeles cuidando siempre de los pequeños. Ángeles que siempre cuidan de las personas nuevas. Bueno, ya en el Salmo capítulo 91, versículo 11, dice que Dios manda a sus ángeles acerca de nosotros para que nos guarden en todos nuestros caminos. Pero aquí el Señor está dando a entender que las personas nuevas tienen como una sobreprotección espiritual de Dios. Por lo tanto, si Dios cuida de los más pequeños de una manera más especial, creo sin duda alguna que nosotros también tendríamos que hacerlo. Hemos de educarnos a nosotros mismos y educar a todos los creyentes a darle valor a los nuevos creyentes, a estar pendientes de ellos, a protegerlos como Dios lo hace. No se trata solo de no hacerlos tropezar, sino de no menospreciarlos. El Señor aquí está haciendo un llamado a la iglesia, un llamado a los discípulos, un llamado a esas personas que supuestamente somos maduras en el Señor, y nos llama a que cuidemos y valoremos a los nuevos creyentes, a que no les quitemos valor, a que no los menospreciemos. A veces cuando vemos a una persona nueva en la iglesia y quizá vemos su vida que está desordenada, vemos que lleva un estilo de vida en pecado, como que tendemos a menospreciarlo, ¿verdad? Porque a lo mejor ya se nos olvida cómo muchos de nosotros llegamos a la iglesia. Déjame hacerte una pregunta para ya terminar, y así que puedas meditar en esta pregunta durante el día. ¿De qué manera estás cuidando y valorando a los nuevos creyentes que hay en tu iglesia? Claro, indudablemente lo mejor que puedes hacer es orar por ellos. Orar por ellos cada día. Pero también tienes que cuidarte mucho de cómo los tratas, de cómo los haces sentir, de no menospreciarlos, de no quitarles valor, sino todo lo contrario, protegerlos y cuidarlos de la manera que Dios lo hace. Amén. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor en este día. Gracias, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque si hemos llegado hasta aquí es porque tú nos has protegido. Es porque tú has mandado a tus ángeles cerca de nosotros para guardarnos en todos nuestros caminos. Gracias porque también nosotros un día fuimos esos pequeños que tú cuidabas. Esos niños, esos nuevos creyentes que tú nos protegiste para hoy poder llegar hasta aquí. Y han pasado los años y hemos permanecido, pero todo es gracias a ti, a tu cuidado. Y también al cuidado de muchas personas, Señor. Oramos en el nombre de Jesús para que tú nos des sabiduría, para nunca despreciar, nunca desvalorar a esas personas que tú haces llegar a tu iglesia, a tu casa. Ayúdanos a ser sabios y a protegerlos y a hacerles sentir en casa, porque esta no es nuestra casa, sino es tu casa, Señor. Gracias por todo lo que estás haciendo, gracias por el fin de semana que nos has hecho pasar, gracias por todo lo que tú has manifestado en las reuniones, en los cultos, en las actividades, y ahora te pedimos que nos bendigas hoy lunes.
que tú pongas tu mano poderosa y que tu bendición nos alcance en el día de hoy. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer. En el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana martes y así Dios nos sigue dando y regalando este precioso privilegio que tenemos de salir al aire y poder predicar la palabra del Señor. Sabes que los lunes me gusta pedirte que por favor compartas conmigo ese mensaje que ayer escuchaste en tu iglesia, en tu congregación. ¿De qué se predicó? ¿Cuál fue el título? ¿Cuál fue el versículo por el cual se desglosó toda la predicación? ¿Cuál fue una frase que te llamara la atención? ¿Qué aprendiste? Házmelo saber, por favor, aquí en los comentarios. Gracias también a todas aquellas personas que comparten estos devocionales, que hacen llegar la palabra de Dios en sus posibilidades a toda la gente que está a su alrededor. Nos vemos mañana, Dios mediante. Bendiciones.